Agradecemos la participación en este webinar que está siendo patrocinado por Rodio Swiss Boring. Mejoramiento de suelos, soluciones de portabilidad y optimización de cimentaciones. Nos acompañan esta tarde el ingeniero Enrique Melara, coordinador del Comité de Capacitaciones, el ingeniero Andrés Herrera por Rodio Swiss Boring y como ponente el ingeniero Alfredo Sirión Arana, a quienes agradecemos la participación este día. Cedo la palabra al ingeniero Enrique Melara. Muy buenas tardes a todos, especialmente a nuestro invitado, el ingeniero Alfredo Sirión Arana, que hace poco tuve el honor de conocerle a él en unas conversaciones acá en El Salvador. Él es de nacionalidad mexicana y tengo el honor de presentarle y darle un agradecimiento de parte de Casalco por contribuir al desarrollo y conocimiento de la ingeniería y particularmente la ingeniería geotécnica. El ingeniero Alfredo Sirión Arana es ingeniero civil por la Universidad Marista de México, con una maestría por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Es además miembro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica y del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Actualmente es gerente de mejores suelos de Centroamérica para MENAR. Pues solamente me resta decirles un agradecimiento a todos los que están participando en este webinar, un agradecimiento a nuestro patrocinador Rodio y por supuesto una bienvenida al ingeniero Sirión Arana, que va a ser el que nos va a dar esta interesante exposición sobre el tema mejoramiento de suelos, soluciones de portabilidad y optimización de cimentación. Sin más preámbulos, los dejo con el ingeniero Alfredo Sirión Arana. Buenas tardes. Muchas gracias, ingeniero Melara, por la introducción. Gracias a Eva Mendoza también y a la Cámara Salvadoreña de la Construcción por este espacio que nos abre para poder compartir con ustedes estas experiencias que tenemos en el mejoramiento de suelos. Esperamos que pues sea de su agrado, que cumpla con las expectativas y bueno, estará abierto el chat para que se puedan escribir ahí las preguntas que vayan teniendo y trataremos de responderlas al final de la plática, ¿no? Entonces, este webinar pues lo hemos titulado así: Mejoramiento de suelos, soluciones de portabilidad y optimización de cimentaciones. Y pues vamos a dar como un repaso de las diferentes técnicas de mejora de suelos que existen en el mundo, que aplicamos como empresa especialista en geotecnia, y y vamos a tratar de dar una visión de cómo estas técnicas pues resuelven el problema que nos interesa de portabilidad, ¿no? En las diferentes estructuras, en las diferentes edificaciones que hacemos en la vida cotidiana, ¿no? En la industria de la construcción. Entonces, pues vamos a ir avanzando. Empezar por el principio, que es el mejoramiento de suelos. Pues el mejoramiento de suelos lo describimos así brevemente. Pueden darse muchas definiciones de lo que es el mejoramiento de suelos, pero en realidad algo sencillo es lo que aparece ahí en la pantalla, ¿no? Son procedimientos realizados en terrenos que tienen suelos con características pobres o propiedades mecánicas no aptas para cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Como son la resistencia, la deformabilidad, y que eso hace que no sean terrenos adecuados para poder soportar una obra de infraestructura o una edificación, ¿no? Entonces,
¿Cuáles son los principales problemas a los que nos enfrentamos? Pues baja capacidad de carga, alta deformabilidad o una deformabilidad que excede a ciertos criterios, que hay gran heterogeneidad en la composición de los suelos del terreno, hay poca estabilidad, evidentemente el fenómeno de licuación ante cargas sísmicas o dinámicas, y la expansividad o de gravedad en el tiempo de los suelos, ¿no? Y entonces precisamente estos procedimientos de mejoramiento de suelos, pues lo que intentan es justamente atacar estos problemas y resolverlos, ¿no? Si tengo baja capacidad de carga, pues voy a aumentarla, voy a aumentar esta capacidad de carga, la resistencia de forma generalizada de los suelos, también aumentar su rigidez para reducir la deformabilidad de estos, tanto en deformaciones o asentamientos totales, como los diferenciales, que normalmente los diferenciales son los que suelen dañar las estructuras. Asegurar estabilidad de la geotecnia, la estabilidad geotécnica o estructural, precisamente mitigar el fenómeno de licuación, que si es posible con estos procedimientos lograrlo, y obviamente pues aumentar la durabilidad de las construcciones, en particular losas, pisos firmes, etc. Y esta mejora que se realiza en los suelos, que genera digamos un terreno nuevo con unas características mecánicas mejores a las que se tenían inicialmente, pues permite tener al final una optimización de las cimentaciones de nuestra estructura, ¿no? Ahora, ¿en qué tipo de obras y en qué tipo de suelos se aplican estas técnicas? Pues en realidad estamos abarcando, o se abarca prácticamente todo tipo de obras, aunque con sus límites en cuanto a cargas y dimensiones, pero en realidad básicamente todos los tipos, ¿no? Como los que se ven ahí, edificios residenciales, edificios industriales, tanques de almacenamiento, infraestructura para energía, carreteras, abanicos para energía eólica, puertos, aeropuertos, plantas industriales, vías de comunicación como los ferrocarriles, etcétera, ¿no? ¿Y en qué suelos son aplicables? Pues la verdad es que prácticamente en todos hoy día, ¿no? O sea, se han desarrollado los avances tecnológicos que ha habido a lo largo del tiempo, permiten tener hoy una gama de técnicas de mejora de suelo que pueden aplicarse en cualquier tipo de suelo, ¿no? Desde arcillas, arenas, gravas, turbas, suelos incluso contaminados, una combinación de todos, obviamente limos, rellenos, etc. Para poner un poco en el contexto de las soluciones geotécnicas, si vemos un cuadro así que represente, digamos, el universo de soluciones geotécnicas, podríamos hablar que las obras de infraestructura, pues en general cuentan con dos tipos de soluciones de cimentación. La que se ve, digamos, del lado izquierdo, pues son las cimentaciones profundas, y las del lado derecho, las cimentaciones superficiales. El mejoramiento de suelos, digamos que es un universo que oscila entre estas dos soluciones, ¿no? De tal manera que yo puedo, puedo resolver la portabilidad de una infraestructura con una cimentación profunda, que tendrá un cierto costo y un cierto tiempo de ejecución. A lo mejor yo puedo aplicar un mejoramiento de suelos y lograr una optimización en cuanto a costos y tiempos de construcción, ¿no? Y entonces paso, digamos, de las cimentaciones profundas a unas cimentaciones superficiales, ¿no? Aplicando estos métodos. Un poco sustituyendo este cuadro azul por, digamos, obras más tangibles o infraestructuras que son más visuales, pues se puede dividir, digamos, el cuadro en estos 5 subcuadros, numerados del 1 al 3, pasando por el 1A y el 2A, en donde pues a la izquierda tenemos edificaciones altas que reciben grandes cargas, que generan grandes cargas en el terreno, que están sujetos a volteo, que tienen una
interacción importante en cuanto a cargas con el terreno que los está soportando. Y entonces ahí, pues la solución de cimentación, si el terreno no tiene las características que se necesitan, pues serán pues, resueltas generalmente como cimentación profunda. Y hay otras edificaciones, digamos el cuadro 1A, que está en la parte de arriba, que son edificaciones un poco más pequeñas, digamos edificaciones de 5, 6 niveles, a veces un poco más, 8, 9, 10, que pueden también ser susceptibles a resolverse con cimentaciones profundas, ya sea pilotes hincados, pilotes colados, cajones de cimentación, u otro tipo de infraestructura como naves industriales, tanques de almacenamiento, que de entrada, por la naturaleza de los suelos a los que me estoy enfrentando y por las descargas que se están transmitiendo al terreno, pues la solución típica es de cimentación profunda. Pero este tipo de infraestructura es el que puede ser aplicable para yo elegir una técnica de mejoramiento de suelos que me resuelva su problema de portabilidad. Entonces, por eso la flecha que pasa del 1A hacia el 2, ¿no? Digamos que el cuadro 2 y el 2A son este universo entre las cimentaciones superficiales que están aquí en la parte inferior y las cimentaciones profundas que están en la parte superior, que pueden resolver el problema de portabilidad, ¿no? Y entonces, pues este tipo de infraestructura, pues aplicando ciertos métodos o ciertas técnicas de mejoramiento de suelos, puedo tener, digamos, de manera más económica una solución. Incluso terrenos donde la solución no es tan clara, que sea una cimentación profunda o que la cimentación superficial que me puede dar por el mismo cálculo, a lo mejor es muy robusta, ¿no? A lo mejor tengo una losa muy grande en cuanto a espesor, o muy armada, o tengo zapatas corridas de manera importante. Si yo hago algo en el terreno, pues puedo pasar de tener este tipo de cimentación superficial robusta a una cimentación superficial más ligera, ¿no? Entonces, este tipo de infraestructura, digamos, en esta L de en medio es la que es susceptible de aplicación, ¿no? Entonces, al final, de los beneficios que voy a tener al aplicar el mejoramiento de suelos es evidentemente que voy a tener un costo mucho más pequeño, o más pequeño, a lo mejor no mucho más, pero sí más pequeño. La solución que se va a plantear al final, como yo paso de una cimentación profunda a algo superficial, pues va a ser más sencilla, más fácil de ejecutar, y eso me va a redundar en menores tiempos de obra, menores tiempos de proyecto, y evidentemente pues se hablará de tener un proyecto sustentado de manera segura y confiable, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estas técnicas? Pues, como decía anteriormente, hoy día las técnicas de mejoramiento de suelo se han usado desde tiempos históricos, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Las primeras obras de infraestructura que empezó a realizar la humanidad, pues se enfrentaron a problemas de suelos y de alguna u otra manera se fueron resolviendo, ¿no? Entonces son tan antiguas como la humanidad, podríamos decir. Pero hoy día, con el avance tecnológico, pues están las soluciones adaptadas a cada tipo de suelo, ¿no? Podemos dividir entonces en una tabla, como se ve ahí, pues a los suelos por su tipo de su granulometría, digamos, el tamaño de sus partículas, yendo desde los más finos, como arcillas orgánicas o curvas, hasta arenas o gravas, ¿no? Material granular ya de tamaño grueso. Y entonces, para cada una de ellas, pues puedo aplicar ciertas técnicas de mejoramiento de suelos. Entre ellas, por ejemplo, van a ir apareciendo por barras, y la barra, pues, ubicada en la zona de aplicación, dependiendo de los suelos, como por ejemplo los drenes verticales, o la consolidación por vacío, que se aplica básicamente en terrenos arcillosos, columnas de grava, columnas de arena,
que se aplican ya en terrenos arcillosos, pero también tienen su aplicación dentro de los terrenos limoarenosos o arenosos. La sustitución dinámica, que abarca 3 columnas, es aplicable también, por ejemplo, en turbas. Compactación dinámica, que es prácticamente exclusiva de suelos arenosos, limosos, o la vibrocompactación, ¿no? Que es para ya elementos, realmente suelos gruesos. Inyecciones de compactación y compensación, también tiene una gama importante. El jet grouting o el soil mixing, o las inclusiones rígidas o columnas de módulo controlado, como se llaman, que pues tienen una gran aplicabilidad porque pues abarcan, como se ve, la gama prácticamente total de suelos que existen, ¿no? En forma general, ¿no? Entonces, pues yo tengo un suelo y yo tengo un abanico de técnicas de mejoramiento del suelo. ¿Cuál es la que voy a elegir? ¿Cómo la elijo? ¿No? Entonces, para eso, pues necesito, evidentemente, primero conocer pues las características del suelo, ¿no? Si es fino, si es grueso, si hay una combinación de estos, si el espesor es muy grande, en qué zonas está cada tipo de suelos, etcétera, ¿no? Obviamente, conocer sus características mecánicas, las resistencias, la deformación de los suelos, y luego compararlas con lo que necesito para el proyecto, ¿no? De esa manera, puedo tener el parámetro o puedo tener puedo saber cuál es la solución o conocer cuál es el factor que tengo que atacar para que el mejoramiento de suelos sea efectivo, ¿no? Necesito también conocer los tiempos que se tienen de construcción en el proyecto. No es lo mismo poder aplicar una técnica en varios meses que si el proyecto ya lleva prisa y tengo que tener una solución rápida. Y evidentemente las características del entorno, o sea, si el proyecto se localiza en una zona sísmica, si se localiza en una zona donde la grava está disponible, si es una zona aislada donde no tengo concreto o es difícil tener concreto, por ejemplo, materiales básicos, etcétera. Y obviamente, pues el presupuesto con el que se cuenta, ¿no? A veces eso es lo que determina elegir una u otra técnica dentro de la gama el abanico que presentábamos hace un momento, ¿no? Varias técnicas atacan los mismos suelos, ¿no? Entonces tengo que, digamos, poner en juego todas estas condiciones y con base en ello entonces poder saber cuál. Entonces voy a ir repasando una a una. Al final no abarco todas, pero prácticamente todas las que presenté hace un momento. Hay más todavía, pero bueno, estas son como las más representativas. Entonces, para ello, podemos decir que las técnicas de mejoramiento de suelos se dividen o se agrupan en dos grandes conceptos, ¿no? Aquellas que se dedican a reforzar el suelo, que son, digamos, el cuadro que se presenta a la izquierda, que son aquellos elementos que se colocan en el terreno, que atraviesa los suelos y que los refuerzan. De alguna manera, la capacidad de carga que gano o la deformabilidad que reduzco en estos suelos es porque los estoy reforzando. Estoy incluyendo elementos que hacen este refuerzo, como colocar acero de refuerzo en un concreto y formo un concreto armado de esa misma manera, ¿no? Coloco algo en el terreno que hace que sea más fuerte, más resistente, más rígido. O aquellas técnicas, que son las de la derecha, que per se aumentan las propiedades mecánicas de los suelos o las mejoran a una condición que me permita, pues, cumplir con los requisitos de portabilidad, lo que hablábamos, ¿no? Que son las
que aumentan las propiedades intrínsecas. Y aquí están, entonces, digamos que de manera general, las que aumentan las propiedades intrínsecas del suelo, pues son la compactación dinámica, la vibrocompactación, que son técnicas que forman un subgrupo de compactación, o las de consolidación, que estas últimas pues son para terrenos finos, como los drenes verticales o la consolidación por vacío. Y después, abajo aparecen las de reforzamiento, que son básicamente las inclusiones rígidas, columnas de módulo controlado, columnas y módulo, inyecciones de compactación, y las flexibles, las inclusiones flexibles de las que se encuentran las columnas de grava o la sustitución dinámica. Y bueno, todavía de ahí puedo meter subgrupos donde además de, aquí se agrupan desde las inyecciones de compactación, las columnas de grava y la sustitución dinámica, porque son elementos que además de reforzar, también tienen un efecto de consolidación, o sea, cumplen como también un poco el aumentar las propiedades intrínsecas de los suelos, ¿no? Tienen como esa dualidad. Entonces, empezando por la compactación dinámica, la compactación dinámica es una de las técnicas de mejoramiento de suelos, pues, más antiguas, digamos, del siglo XX. Fue inventada por Louis Menard en los años 60, o desarrollada por él en los años 60, y consiste en, como se ve en el video, en dejar caer una masa repetidas veces en un terreno que debe ser granular, básicamente arenas y gravas. Por eso aparece esta zona sombreada en esta gráfica. La gráfica pues representa profundidad en el eje vertical y tamaño de partícula en el eje horizontal. Entonces vemos que esta técnica pues es realmente aplicable a terrenos granulares, ¿no? Arenosos, gravosos en todo caso, y consiste en dejar caer la masa que repetidas veces en un punto y en varios puntos va generando por energía dinámica la compactación de estas arenas hasta cierta profundidad, ¿no? Entonces, diseñando la distancia entre cada punto donde se deja caer la masa, diseñando la cantidad de golpes que se da en cada punto y diseñando la distancia de los puntos, pues puedo obtener un resultado de densificación masiva en estos suelos, ¿no? Obviamente, pues tiene una limitación en cuanto a profundidad. Más de 15 metros, digamos que es difícil, ya es imposible lograrlo, pero hasta 15 metros, digamos que sería el límite. La vibrocompactación es otra técnica de compactación, de mejoramiento de las propiedades intrínsecas de los suelos, que consiste en colocar una probeta que se va introduciendo en el terreno, también granular. Aquí, de hecho, tiene también una zona de aplicabilidad. Hay que revisar la granulometría de los suelos para poder saber que con esta sonda que voy a meter en el terreno, puedo ir densificando adecuadamente el terreno, ¿no? Y entonces, con ayuda de agua o aire, este vibrador va generando las ondas necesarias para reacomodar las partículas de suelo grueso, y puedo llegar hasta 20 metros o más de profundidad, ¿no? El avance tecnológico nos ha permitido llegar a estos puntos, ¿no? Después, pasando a las técnicas de consolidación, tenemos los drenes verticales, que son, obviamente, para terrenos finos, de partícula fina, arcillas, turbas, limos arenosos en ciertas ocasiones, que pueden ir hasta 20, 30, 40 metros de profundidad, y que consiste en insertar unas bandas verticales, unas cintas plásticas dentro de estos materiales cohesivos para poder acelerar su proceso de consolidación. A lo mejor el problema que tengo en el terreno, y que es lo que no me da la portabilidad necesaria, no cumplo con los requisitos para mi proyecto, es que el terreno es consolidable y que va a presentar deformaciones a largo plazo. Entonces,
la técnica de drenes verticales me permite mejorar el terreno al acelerar el proceso de consolidación. Y entonces yo inserto estas cintas plásticas, así como se ve en la figura, atravesando los suelos cohesivos, que se ven aquí de forma oscura, el café oscuro, y que esta condición, o sea, los suelos arcillosos o turbosos, pues se definen como impermeables, ¿no? Cuando yo aplico una carga en ellos, pues el proceso, bueno, se genera un exceso de presión en los poros del suelo, el agua crece, crece, crece la presión en el agua, y entonces el proceso de esa disipación de la presión de poro en el tiempo, que es la consolidación, pues se va a llevar a cabo de forma muy lenta, pero eso entonces implica que si yo coloco un peso grande, que es mi proyecto encima, pues voy a generar una deformación en el tiempo que al inicio a lo mejor es pequeña, pero conforme avanzan los años, pues voy a tener un problema de deformación en mi estructura, ¿no? Entonces, la técnica lo que permite es acelerar este proceso durante los tiempos de construcción, que este asentamiento que se va a producir en corto plazo, en largo plazo, ahora lo hago a corto plazo, en unas semanas, en unos meses, en vez de que sea en años, en meses o en años, ¿no? Y entonces yo lo asocio también con una carga que pongo encima en el terreno y que después retiro, y que entonces ya deformé al suelo con antelación y ya puedo construir. Una extrapolación o una aplicación más sofisticada de la técnica de drenes verticales, pues la técnica de consolidación por vacío, en donde de la misma manera coloco los drenes verticales, estas cintas plásticas, que permiten acelerar el proceso de disipación de exceso de presión de poro y generar la consolidación, pero en vez de aplicar una precarga con un terraplén, como se veía en la técnica anterior, lo que hago aquí es aprovechar la presión atmosférica del sitio, la presión que existe ya de por sí en un lugar por el peso de la atmósfera, por eso a veces también se le llama consolidación atmosférica, y entonces la aprovecho pues generando, digamos, un vacío en el terreno, en la zona donde coloco los drenes. Entonces, una vez que he colocado los drenes, lo que hago es colocar una membrana en la superficie para cubrir el terreno, aislarlo, digamos, formar una bolsita de café como la que se ve aquí. La aíslo, como se ve aquí. Hago también unas zanjas que llamamos de estanqueidad y aplico un vacío a través de unas bombas de vacío, y ese vacío lo que hace es precisamente aplicar la carga atmosférica. Y entonces tengo una consolidación acelerada gracias a los drenes con una carga sumamente importante como es la presión atmosférica, y además de forma isótropa. Pasando a las técnicas de reforzamiento, pues la más importante o la más utilizada, digamos, son las inclusiones rígidas. Columnas de módulo controlado es una inclusión rígida hecha con barrena de desplazamiento, que como vemos la zona sombreada pues abarca prácticamente todos los tamaños de partículas del suelo, y podemos ir a profundidades ya bastante importantes, más de 20 metros, 30, 40, 50 metros, ¿no? Y esto consiste en colocar, como se ve en el video, insertar una barrena hueca en el terreno hasta cierta profundidad, hasta la profundidad que yo quiero mejorar, y luego inyectar un mortero pobre o un concreto pobre al momento de extraer la barrena y formar un elemento así. El beneficio de hacerlo con este tipo de tecnología es que yo hago un elemento de forma muy rápida, tengo una producción instantánea muy buena, pero también la producción industrial es interesante, entonces puedo generar masivamente un montón de elementos y formar, digamos, un reforzamiento generalizado en la masa de suelo y tener un montón de elementos rígidos que me van a permitir tener mayor capacidad de carga y una deformabilidad menor en el terreno. Las inyecciones de compactación
una técnica de reforzamiento del suelo, la estoy incluyendo dentro de esta categoría, que también, como explicaba hace un momento, también tiene un efecto de mejorar las propiedades intrínsecas del suelo alrededor. Como se ve en el video, que ahora repito, se parece mucho a la construcción de las inclusiones rígidas, solo que en este caso lo que inyecto es un mortero viscoso de ciertas características que me permiten formar los bulbos que se ven ahí, y estos bulbos lo que intentan es desplazar a un terreno granular hacia los lados de forma importante, de manera que si yo hago una malla de estos elementos, pueda generar una densificación de los terrenos granulares. Y esa densificación me sirve, por ejemplo, para tener mayor capacidad de carga, evidentemente, pero sobre todo se utiliza para mitigar efectos de licuación. En suelos que están saturados y que están sujetos a cargas cíclicas por sismos, pues el fenómeno de licuación es algo típico, ¿no? En este tipo de terrenos. Pero si yo los densifico, pues salgo del espectro de riesgo de licuación, ¿no? Y es típicamente utilizada para eso. Y como se hacen columnas también, pues tengo también el efecto de reforzamiento. Las columnas de grava también es una técnica sumamente utilizada, son inclusiones también que refuerzan el terreno. Son inclusiones rígidas porque no tienen una base de cemento que forme la inclusión como tal y la deje como rígida, no se clasifica como inclusión flexible. Sin embargo, yo voy colocando la grava con esta herramienta que perfora el terreno, y la voy colocando, puede ser alimentación desde abajo o alimentación desde la plataforma, pero el punto es que conforme lo voy colocando en el terreno, lo voy compactando, de manera que voy formando el elemento de abajo hacia arriba, y este elemento pues adquirirá, depende de la compacidad o de la consistencia del terreno alrededor, por lo que a veces puedo tener una expansión del área, ¿no? Pero esta expansión me permite pues mejorar las características del suelo que también está alrededor y formar un elemento continuo que va a reforzar el suelo. Nuevamente, esta técnica de forma masiva pues me genera un comportamiento global mucho mejor, ¿no?, del que tenía inicialmente. La sustitución dinámica es otra técnica de reforzamiento que combina, digamos, la compactación dinámica que veíamos al inicio con la técnica de columnas de grava, y se utiliza en suelos que son, pues tienen un gran contenido de suelo fino, ¿no? Arcillas y sobre todo turbas. Lo que voy haciendo es generando estas columnas que son de ancho importante, como se ve en el video, hasta cierta profundidad, y que las voy compactando con una masa que voy dejando caer encima, para irlas, digamos, compactando verticalmente y lateralmente. Y este efecto lateral, de empuje lateral, pues también genera un proceso de consolidación inicial en el terreno, lo cual me permite al final tener unas características de manera global. Bueno, esas es en general algunas de las técnicas de mejoramiento de suelo que se utilizan normalmente, que son bastante conocidas en el medio, que yo puedo elegir entre ellas de acuerdo a las características que hemos, o a los parámetros que hemos definido con anterioridad. Y vamos a ver un poquito en esta última parte, pues cuáles serían los impactos en el diseño de las cimentaciones o en la portabilidad de las estructuras, ¿no? Por ejemplo, en edificaciones, a veces nos encontramos con proyectos así, donde hay que hacer pues una gran cantidad de edificios, en este caso, por ejemplo, de vivienda, en terrenos blandos, sumamente consolidables, que van cediendo, digamos, a la deformación con el paso del tiempo, ¿no? Entonces,
una solución típica de este tipo de edificación, y de hecho que así estuvo propuesta de inicio, pues es una solución de un cajón de compensación, ¿no? Una excavación de cierta profundidad y una conformación de un cajón estructural de concreto reforzado que permitía sostener el edificio, y además que el volumen de excavación, el suelo que se estaba retirando, pues compensaba el peso del edificio, ¿no? Esta solución, pues, ingenierilmente es correcta, ingenierilmente puede aplicarse, pero el costo de excavar en terrenos sumamente blandos, como eran estos en la Ciudad de México, con un nivel de agua a menos de 1 metro de profundidad, pues resultaba excesivamente caro y complicado de realizar, ¿no? Entonces, una solución que se aplicó, pues fue la instalación de inclusiones rígidas de concreto simple, de forma masiva, hasta cierta profundidad, abarcando el espesor de la arcilla blanda que iba a generar este efecto de consolidación y de formación a largo plazo. Sobre estas inclusiones se colocó una capa de repartición, una capa, se llama así capa de repartición, que es una capa de suelo compactado, limo arenoso, básicamente compactado, sobre la cual se instaló la losa, una losa de cimentación para sostener el edificio. Con este sistema de inclusiones, entonces, se redujeron las deformaciones del terreno. Con la capa de repartición se transmitieron las cargas, básicamente, que venían del edificio a las cabezas de las inclusiones, descargando el suelo que estaba alrededor, y al descargar el suelo que está alrededor, pues yo me quito del efecto de deformabilidad del suelo, ¿no? Y entonces al final, pues la cimentación se volvió un proceso de construcción de una losa superficial que no tenía mayor problema. Nos quitamos todo el problema de excavación y de formación de este cajón, ¿no? Además del costo y que los tiempos de construcción se redujeron, ¿no? Como se ve aquí, ¿no? Una solución tradicional de compensación a una alternativa mucho más fácil para hacer factible, de hecho, el proyecto en términos económicos y en plazos de construcción. Otros ejemplos a los cuales nos hemos enfrentado, pues son, por ejemplo, losas firmes y plataformas que están instaladas en terrenos ganados al mar o en terrenos blandos, donde pues a veces se piensa, o de forma ilusa un poco, que si se coloca un elemento robusto en la superficie y después se utiliza esta superficie, o sea, para zona de almacenamiento, hay contenedores o material que se descarga en un puerto, por ejemplo, yo coloco una losa robusta, pues con esta losa voy a poder mitigar los asentamientos que se puedan presentar, ¿no? A lo mejor sí resuelve el problema de la capacidad de carga, pero no el de la deformación. Si este terreno es bastante blando, pues a largo plazo voy a tener una deformación en la losa, quiera o no, sea tan robusta como yo la quiera hacer, voy a tener esta deformación. Entonces, típicamente una solución para este tipo de proyectos, si no es, no me quiero meter en reforzamiento y solución con inclusiones, a lo mejor puedo aplicar una técnica de consolidación, ¿no? Como es esta, ¿no? Se instalan los drenes en el terreno consolidable hasta cierta profundidad, en todo este terreno amarillo, este terreno verde, coloco una precarga, esta precarga equivalente al peso de la carga de servicio que voy a tener en la plataforma, y espero unas semanas o unos meses a que el terreno se consolide rápidamente gracias a la colocación. Después quito esta precarga y construyo lo que necesito construir, ya sea la misma plataforma, una edificación, un tanque, etc., ¿no?
Entonces, con el suelo mejorado, pues voy a tener esta plataforma con una deformación. A lo mejor sí, mantengo una deformación, pero está a un nivel permisible para la operación de la plataforma, y voy a necesitar una solución estructural de esta losa o este firme mucho más esbelta que lo que tenía al inicio, ¿no? Puedo jugar con el módulo de balastro o el coeficiente de reacción de este suelo nuevo, y evidentemente voy a tener una deformación mucho más ligera en la losa superficial. Otro caso típico son los tanques de almacenamiento, ¿no? Yo puedo construir un tanque sobre un terreno, puedo calcular la cimentación que requiero para cumplir con la capacidad de carga, incluso la deformación del permisible para los tanques, ¿no? En los tanques es sumamente importante la deformación diferencial en la base, ¿no? Lo que puedo tener de deformación en el centro contra en la orilla, ¿no? Y a lo mejor una losa me es suficiente, una losa de cimentación me es suficiente, o a lo mejor necesito colocar elementos adicionales como pilotes para poder generar la rigidez que necesito, ¿no? Es típico que con una solución de mejoramiento de suelo, yo cambio las características de este suelo amarillo que es blando, deformable o con poca capacidad de carga, le hago algo, ya sea consolidación, compactación o reforzamiento con inclusiones, y entonces puedo resolver de una manera más sencilla la cimentación del tanque, ¿no? Y cumplir con las características de deformación que me exigen las normas para construcción de tanques, ¿no? Típicamente los pilotes para los tanques unidos a las losas cabezales pues requieren, además de la unión estructural de esos pilotes con la losa, ¿no? Con un sistema, por ejemplo, de inclusiones, ya sea rígidas o flexibles, pues estas uniones estructurales ya no las necesito, porque las inclusiones que yo construya pues no llevan a acero de refuerzo. Típicamente son elementos que lo que hacen es cambiar el comportamiento del terreno, y no necesito colocar acero. Con la rigidez que doy, la nueva rigidez que doy con grava compactada o con un mortero o un concreto que tienen ya una rigidez mucho, mucho, muy grande con comparación a la del suelo, pues genero el comportamiento que requiero y no necesito acero de refuerzo, de tal manera que cuando se hacen este tipo de soluciones, pues a veces lo que hay que hacer es solamente una capa de reparto que me transmita las cargas superficiales hacia los elementos, y no necesito realizar estas unidades estructurales, lo cual me ahorra tiempo y dinero, ¿no? Típicamente, pues así es la comparación, ¿no? En la figura de la izquierda, pues vemos soluciones de cimentación a base de pilotes con un cabezal en la parte de arriba y una losa o una viga que une a estos elementos, y que lo que hacen es transportar la carga superficial, la roja, hacia estos elementos, y estos elementos pues, lo transmiten hacia el terreno a través de fricción y de punta hacia terrenos más competentes. Una solución de mejoramiento de suelos, por ejemplo, con inclusiones rígidas, lo que se hace es colocar muchos elementos sin acero de refuerzo, repito, tal vez a un estrato no tan competente, porque voy a transmitir cargas mucho más pequeñas, y reparto la carga superficial, la roja, a través de un elemento de cimentación mucho más esbelto, a través de una capa de repartición, y esta carga la mando primordialmente a las cabezas de los elementos, y algo quedará en el terreno. A lo mejor no lo puedo descargar totalmente, pero esta solución flexible me permite cumplir con los requerimientos del proyecto, ¿no?
Y esta solución pues se aplica, es típicamente utilizada para cargas uniformemente distribuidas, pero también en zonas puntuales donde hay zapatas, también se puede hacer esta solución, ¿no? Y esto evidentemente redunda en la optimización estructural. En una solución con pilotes, por ejemplo, con sus cabezales, la viga o la losa que yo voy a tener uniendo a estos cabezales, pues sufrirá de elementos mecánicos, ya sea momento flector o fuerza cortante, pues de cierto grado, ¿no? De cierta importancia, lo que me obliga a colocar aceros de refuerzo. Una solución más flexible, con inclusiones, pues eso me lo evito, ¿no? O sea, tengo una deformación tal en la losa que, o sea, yo voy a construir como si estuviera en un terreno bueno de inicio, ¿no? Entonces no necesito tanto acero de refuerzo, ¿no? Y a lo mejor juego con la distribución de estas cargas, juego con la rigidez del suelo y la rigidez de la losa, de manera que ante cargas también aisladas y aleatoriamente colocadas, puedo cumplir con ello. Y evidentemente, pues estas soluciones de mejoramiento de suelos, pues también me ayudan a, incluso como decíamos al inicio, a reducir ya una cimentación que puede ser de origen resuelto como cimentación superficial. Es típico también que podemos tener una solución de zapatas, o sea, se calcula de acuerdo a las reacciones de la estructura cuál va a ser la cimentación, y resulta que con una cimentación superficial a base de zapatas logro el objetivo de portabilidad de mi estructura. Sin embargo, si yo coloco un mejoramiento de suelos, en este caso sin mejoramiento sería a la izquierda, la derecha, si coloco un mejoramiento de suelos, pues puedo tener una ganancia incluso en la optimización de la cimentación superficial. Y puedo hacer el estudio económico y de programas de construcción de cuál de los dos es más conveniente. Normalmente esta solución suele ser más atractiva, ¿no? En cuanto a tiempos y costos. Por ejemplo, este es un proyecto hecho en El Salvador recientemente para una planta para Freund, donde precisamente la solución original era a base de zapatas sustentadas sobre pilotes. Y después de estudiar, bueno, evidentemente el suelo era blando, no cumplía con las características de capacidad de carga, o sea, tenían que colocarse los pilotes a cierta profundidad, y eso, aquí se aplicaron inclusiones rígidas, incluso inclusiones rígidas de desplazamiento que producían poco desechos en la superficie, y se logró optimizar la cimentación, o sea, en vez de colocar pilotes, se colocaron inclusiones, y en vez de colocar zapatas enormes unidas estructuralmente en los pilotes, se colocaron las zapatas únicamente sobre el terreno ya mejorado. Y evidentemente, pues esto hay que revisarlo estructuralmente, pero es evidente que si la zapata puede reducirse porque el coeficiente de reacción del suelo nuevo es mucho mayor, o el coeficiente de balasto, se llama, mucho mayor que cuando el suelo estaba sin mejorar, pues tengo una ganancia en la solución estructural. Y para finalizar, pues las conclusiones, 3 sencillas conclusiones. Las soluciones de mejoramiento de suelos aumentan la capacidad de carga del terreno, reducen la deformabilidad, aumentan la estabilidad y mitigan el riesgo de licuación. Digamos que estas 4 son las 4 cualidades o los 4 factores que me ayudan en el mejoramiento de suelo. Y básicamente el concepto es que yo tengo un suelo blando de origen que no cumple con las características del terreno, del proyecto que necesito, hago este mejoramiento de suelos y transformo mi terreno en uno nuevo que tiene las características mecánicas que me ayudan a cumplir, ¿no?
Y esa transformación del terreno malo a bueno me permite generar una optimización en las cimentaciones de los edificios. Y eso sería todo como presentación. Agradezco nuevamente, reitero el agradecimiento a la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción por permitirnos este espacio, llegar hasta ustedes, y pues quedo abierto a las preguntas que quieran hacer. Gracias, ingeniero Sirión, por esta excelente charla. Daremos respuesta a las preguntas que están en el chat y las dirigirá el ingeniero Herrera. Muchas gracias, licenciada. Gracias por la presentación, Alfredo. Muy interesante. Tengo acá algunas preguntas que te voy a ir leyendo y para que las puedas responder ahí. La primera dice, ¿cómo podemos estimar el tiempo de consolidación necesario del terreno al incorporar drenes verticales y carga de consolidación? Sí, esa es una buena pregunta y es un tema importante porque se necesita conocer, digamos, la permeabilidad del terreno. Y a partir de ello, yo puedo diseñar la malla de drenes, obviamente la profundidad, conociendo el espesor, pero la distancia entre los drenes que debo guardar para saber el tiempo de consolidación que voy a tener después de la colocación de los drenes. Entonces necesito, se pueden hacer estimaciones en base a sondeos básicos de geotecnia, ya sea sondeos de penetración estándar o mejor, sondeos de cono, de penetración por cono, pero es mejor tener pruebas de consolidación que me definan parámetros de consolidación, ¿no? Como el coeficiente de consolidación, la permeabilidad, etc. Con base en eso, se puede hacer un prediseño o un diseño de esta malla de drenes. Se juega con las características de la permeabilidad vertical y sobre todo la horizontal, que es la con la que es la que influye para que el flujo de agua horizontal llegue a los drenes y se disipe de forma rápida la presión de poro. Entonces, es importante conocer, digamos, las características originales del terreno que voy a consolidar para después pasar al diseño de los drenes, ¿no? Ok, gracias. Paso a la siguiente pregunta que dice, en una de las diapositivas hablaste pues hiciste una comparación entre la alternativa tradicional, digamos, que podría ser pues un pilote de cimentación con un capitel de un peralte indicado, y luego la alternativa de mejora de suelos que pues al final te reduciría la longitud de las inclusiones, digamos, o sea, estás reemplazando pilotes por inclusiones, por ejemplo. Tienes una capa de reparto. En tu experiencia, o sea, más o menos, ¿cuál sería un porcentaje de costo diferencial entre la alternativa tradicional y una alternativa de mejora? A ver, de hecho la puedo poner para que se vea. Pues eso depende, el diferencial de costo depende mucho del proyecto, de las cargas y evidentemente del suelo, ¿no? No necesariamente, es fácil decirlo, pero si hablando de porcentajes puede ser desde la mitad del costo hasta solo reducir 5% del costo, ¿no? Pero siempre en todos los casos hay una ventaja en los tiempos de construcción, porque no es lo mismo encarar un pilote o construir un pilote hasta cierta profundidad que hacer elementos de forma masiva con una producción industrial enorme, ¿no? Y luego lo que hablábamos de hacer las ligas estructurales aquí, no es lo mismo construir todos esos cabezales y las losas y unirlos estructuralmente que conformar esta capa compactada y el suelo. Entonces, los porcentajes son muy variados, pero sí están entre 5% de ahorro, 50% de ahorro, pero siempre es más rápido con las inclusiones rígidas. Entonces, de forma general, ¿no? Hay que ver cada proyecto, pero más o menos eso podría decirse.
Ok, gracias. Y siguiendo un poco con, pues en ese mismo tema, digamos, cuando estabas hablando de las inclusiones rígidas o de las CMCs, por ejemplo, Ujú. hablaste de la capa de reparto o de transferencia. ¿Qué características debería tener esa capa? Sí, esta capa, pues es una, como se dice, capa de repartición. Lo que intenta es generar un arco de transmisión de cargas, ¿no? Se debe diseñar para que la carga que pasa al suelo, aquí vemos, o sea, hay una parte que a lo mejor no me puedo quitar de carga que va a pasar al suelo, pero entre menos tenga esta carga en el suelo, pues va a ser más eficiente mi solución. Entonces, básicamente las características que tiene que tener esta capa, pues son características asociadas a su rigidez y a su resistencia, ¿no? Entonces, la rigidez la doy con una buena compacidad, una buena compactación de este terreno. Hablamos de más de 95% Proctor, y con el espesor, ¿no? El espesor es importante porque eso me da rigidez y me permite formar geométricamente el arco de cargas, ¿no? Entonces, hablamos de un material compactable que puede llegar más de 95% de compactación, CBRs de más del 10%, etcétera, ¿no? De forma general. Incluso puede ser suelo arcilloso tratado con cemento, etcétera, ¿no? La idea es dar rigidez y resistencia. Ok, gracias. No sé si nos quedan un par de minutos todavía, voy a leer pues, un par de preguntas más. Dice otra pregunta, en terrenos costeros granulares propensos a la liquefacción, con nivel freático alto, ¿qué Sí, técnica de mejoramiento de suelos o cimentación profunda es la recomendada para evitar este tipo de fenómenos? sí, también es buena pregunta. Ahí lo que se recomienda, pues, son técnicas de densificación, ¿no? Como veíamos acá, el problema de la liquefacción o de la licuación es que, pues, tengo un material granular, blando, suelto, digamos, medianamente suelto, con poca compacidad, que cuando llega la onda sísmica, pues la presión de poro sube súbitamente, el esfuerzo efectivo baja y se genera el asentamiento, ¿no? Entonces, si yo compacto ese terreno, lo llevo a un estado de compactación más de lo que ya tenía, puedo sacarlo de ese umbral de riesgo de liquefacción. Entonces, básicamente son técnicas de compactación. La compactación dinámica lo resuelve hasta cierta profundidad, la vibrocompactación también, hasta 20 metros, que es lo que se conoce como incidencia de la licuación, y la técnica de inyección de compactación también, que hablábamos que son elementos que empujan al terreno inyectando mortero, y entonces van oprimiendo a la arena y la llevan a un estado más compacto. Básicamente esas. Hay soluciones también de inclusiones rígidas, cuando la licuación no es tan grave. Por ejemplo, inclusiones rígidas hechas con barrera de desplazamiento también generan este efecto de densificación lateral, y a veces solo la colocación de inclusiones con esta barrera lo logra, ¿no? Entonces, digamos que estas también están. Las columnas de grava, también al colocar, digamos, la grava y compactarla lateralmente, generan esa densificación o ese reacomodo alrededor de la columna, y además forman digamos, un dren, una zona de alivio de presión de poro, que eso puede ayudar a que el fenómeno de licuación no se presente o no sea tan grave. Ok, gracias, Alfredo. Bueno, no sé, licenciada Eva, si tenemos algunos minutos para otras preguntas o si con esto lo... No, puede tomar otros minutos. Ok, entonces voy a leer otro par que hay acá. Dice, cuando los suelos son muy pantanosos o son ciénagas, ¿qué método sería el más recomendado? Pues muy pantanosos, digamos, con presencia de materia orgánica y ese tipo de cosas,
puede ser la sustitución dinámica, es ideal para eso, ¿no? Se forman elementos granulares, digamos, elementos de diámetro bastante importante, 1,80 m, 2 metros, 2,20 m, y se usa bastante en turbas, por ejemplo, si se va a construir algo, un relleno encima de esa turba y la turba va a generar deformaciones, pues se colocan estas columnas de gran dimensión y el proceso de sustitución importante, digamos, la tasa de reemplazo que generan estas columnas, pues ayuda mucho a aliviar esa deformación. Y también, pues, se puede pensar en drenes verticales, ¿no? O incluso el vacío, ¿no? Que es una técnica más sofisticada, pero los drenes verticales asociados a una precarga, pues me generan esa deformación anticipada en el terreno y puedo, pues, olvidar que eso va a pasar en el futuro. Okay, gracias. Preguntan acá si has tenido alguna experiencia híbrida utilizando pilotes profundos y geosintéticos en la parte superior, pues con una carga de reparto. Con inclusiones sí, es decir, inclusiones que rigidizan la masa de suelo y luego el geotextil se utiliza para rigidizar la capa de reparto o la zona superior, ¿no? Básicamente geomallas. Esos pueden ayudar a repartir la carga con espesores de capa de repartición más modestos, ¿no? A lo mejor si yo requiero 1,50 m de capa de repartición, si coloco una geomalla que me ayude a transmitir esfuerzos horizontales, puedo reducir la capa a 1 metro de espesor, ¿no? Por decir algo, ¿no? Eso sí lo hemos hecho, ¿no? O sea, juega un papel importante digamos, en la rigidización de las capas de repartición. Con inclusiones lo he hecho, no con pilotes. Con pilotes podría funcionar también, ¿no? Pues pilotes trabajando con inclusión. Ok, gracias. Sí, miren, yo creo que ya esta fue la última pregunta, solo para terminar de responder una duda que ponen acá de dónde pueden tener acceso a este tipo de soluciones alternativas, digamos. Esta es una de las razones por las que quisimos junto con Casalco organizar el webinar. Yo no sé, Alfredo, si tú pudieras compartir tu correo en el chat, si es posible. Sí, por supuesto. Entonces, digamos, cualquier comentario o duda adicional, o bueno, si ustedes están trabajando en algún proyecto, yo sé que aquí hay consultores, hay ingenieros civiles, habrán estudiantes también, pero si en algún momento tienen alguna duda o comentario adicional, no las pude leer todas acá, pero con gusto nos pueden contactar sin problema. Entonces, gracias, Alfredo, y gracias también a Casalco, a la licenciada Eva, al ingeniero Melara, por el tiempo. Muchas gracias nuevamente a Radio Swiss Boring y al ingeniero Sirión por esta excelente charla. Y si nos puede compartir el correo en el chat, ¿verdad? Y sí. Dejo al ingeniero Melara. Ahora lo comparto con gusto. Buenas noches, gracias a todos por la participación en este interesante evento con el apoyo de Rodio y de MENAR. Gracias al ingeniero Alfredo Sirión Arana, y creo que la gran conclusión acá de este webinar es que para mejoramiento de suelos tenemos un amplio menú de alternativas y lo importante es que las conozcamos y que sepamos que existen y que se pueden aplicar estas técnicas con todo el conocimiento geotécnico de tal suerte de bajar costos, buscar economía y buscar seguridad geotécnica. Así es que muy agradecidos con los amigos de Rodio y de MENAR, así como con el ingeniero Herrera y todos los amigos que han participado en esta charla muy interesante, y un agradecimiento pues a Alfredo por habernos dado esta charla muy interesante sobre todas las técnicas de mejoramiento de suelo
ese menú muy importante. Así es que gracias en nombre de Casalco, gracias en nombre de la Comisión de Educación y pues un agradecimiento a todos los participantes por haber tenido la paciencia de estar con nosotros. Así es que muy agradecidos y buenas noches. Gracias. Los agradecidos somos nosotros. Gracias.